Clínicamente se va a manifestar la hiperpotasemia con mareos, náuseas y debilidad muscular. Y en el electrocardiograma, inicialmente, ¿no?, se va a ver las ondas T picudas, ¿no? Es contrario a la hipopotasemia donde habían las ondas T aplanadas. En este caso las ondas T son picudas. Luego va a haber un aplanamiento de la onda P, ¿no?, con un alargamiento del intervalo PR. Posteriormente, el complejo QRS se va a ensanchar y va a haber alteraciones en la conducción, lo cual va a llevar a taquicardia y fibrilación ventricular. Entonces, la hiperpotasemia es mucho más peligrosa para el músculo cardíaco. La hipocalcemia y la hiponatremia y la acidosis van a agravar el cuadro de hiperpotasemia. El tratamiento de la hiperpotasemia va a depender de los niveles. Si es una hiperpotasemia leve, es decir, está entre 5 y 6 miliequivalentes, solamente se debe corregir la causa. O se puede aumentar la excreción renal utilizando los diuréticos de asa. Si está más de 6 miliequivalentes o más de 5 insuficiencia renal, lo primero que hay que hacer es remover el potasio utilizando gluconato de calcio al 10% con una infusión lenta, ¿no? Se recomienda utilizar más o menos una infusión de 2 horas aproximadamente. O en casos ya muy severos se puede utilizar insulina cristalina endovenosa, obviamente utilizando dextrosa para evitar la hipoglicemia, ¿no?, con la finalidad de que la insulina pueda producir un ingreso del potasio hacia el intracelular y pueda disminuir la hiperpotasemia. También se recomienda la inhalación de un agonista beta, ¿no?, como el salbutamol, ¿no?, que tiene también la facultad de introducir el potasio hacia la célula, pero obviamente hay que evitar las complicaciones, ¿no?, en este caso la taquicardia. Y finalmente, si no responde a todos estos, se puede aumentar su eliminación mediante la hemodiálisis. Y no se debe utilizar bicarbonato de sodio porque el bicarbonato de sodio puede más bien aumentar la hiperpotasemia. ¿Cuál de las alteraciones metabólicas que se citan a continuación es una complicación de la nutrición parenteral? ¿Cuál de estas situaciones se puede presentar en una nutrición parenteral, como hemos visto? Entonces, la nutrición parenteral por error, ¿no?, de administración de estas moléculas se puede producir cualquiera de ellas, ¿no? En realidad, en la nutrición parenteral es muy difícil controlar adecuadamente los electrolitos. Entonces, se puede presentar hiponatremia, hipernatremia, hipopotasemia, hiperpotasemia, etc. Son alteraciones del electrocardiograma debido a la hipopotasemia, excepto. Entonces, en la hipopotasemia vemos un aplanamiento o incluso inversión de la onda T, aparece la onda U, un acortamiento del QT, un descenso del ST, un alargamiento del PR. ¿Cuál no se ve? Un acortamiento del QT, más bien el QT se alarga. En el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es falso. La osmolaridad urinaria es generalmente superior a la plasmática. Eso es verdadero. La hiponatremia aumenta con el aporte de líquidos. Eso también es verdadero, por eso que se recomienda hacer restricción. Aumentan los valores plasmáticos de uricreatinina. Se corrige restringiendo el aporte de líquidos. Verdadero. La hiponatremia se debe a retención de agua. Verdadero. Entonces la respuesta falsa es la C. ¿No? La hormona antidiurética no interfiere en el metabolismo de urea y creatinina. Entre las siguientes causas, señale la que no produce síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.
tuberculosis pulmonar, meningitis bacteriana aguda, carcinoma pulmonar de células pequeñas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hiperglicemia. ¿Cuál es la respuesta falsa aquí? ¿Cuál no es causa de CIHAT? Hemos visto que la mayoría de enfermedades pulmonares y neurológicas producen CIHAT. Pues en este caso sería falsa la hiperglicemia. ¿Cuál de los siguientes fármacos no produce secreción inadecuada de hormona antidiurética? Todos estos fármacos producen un aumento en la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? Excepto la glibenclamida. La hipopotasemia se encuentra en las siguientes situaciones, excepto parálisis periódica hipopotasémica, administración de insulina, administración de dextrosa, administración de clorhidratos de arginina, alcalosis plasmática. La insulina da hipopotasemia, también la arginina, la alcalosis plasmática, ¿no? Respecto a la hiperpotasemia, no es cierto que los efectos tóxicos más importantes son las arritmias, verdadero. La manifestación del electrocardiograma más precoz es la aparición de las ondas T picudas, también verdadero. La hiperpotasemia intensa puede producir debilidad muscular ascendente, también es cierto, ¿no? Se ha visto muchos pacientes que pueden tener debilidad muscular. En la hiperpotasemia intensa existen alteraciones de la sensibilidad termoalgésica. No existen alteraciones en las funciones cerebrales superiores. Falso, sí existen, ¿no? Puede haber hasta pérdida de la conciencia. Entonces, la hiperpotasemia no produce alteración en la sensibilidad termoalgésica, no tiene ninguna, no interfiere en esa función. Entonces, la respuesta es la D. Respecto a la excreción renal de sodio, en las situaciones que cursan con depresión de volumen es falso. Desciende el flujo renal, el descenso de la filtración glomerular reduce el sodio filtrado. La reabsorción tubular de sodio aumenta, la presión hidrostática en los capilares aumenta, la reabsorción tubular distal del sodio está favorecida por la aldosterona. Entonces, esta es una situación de deshidratación. ¿Qué es lo que no ocurre en una deshidratación? Obviamente va a descender el flujo renal, ¿no? Porque no hay volumen. El descenso de la filtración glomerular reduce el sodio filtrado también. La reabsorción tubular de sodio aumenta. Sí. La presión hidrostática de los capilares aumenta o disminuye. Va a disminuir porque si hay deshidratación, la presión hidrostática va a estar disminuida. La reabsorción tubular distal de sodio está favorecida por la aldosterona, eso es cierto, ¿no? Porque la aldosterona tiene la función de reabsorber sodio justamente cuando hay situaciones de deshidratación. Entonces la respuesta es la D. La reposición acelerada de agua en la hipernatremia produce edema cerebral agudo. En cambio, la reposición acelerada de sodio en la hiponatremia produce mielinolisis póntica central. No hay que confundir eso, ¿no? Es edema cerebral agudo. Entre las causas de hiperpotasemia no se encuentra aplastamiento muscular, déficit de insulina, alcalosis, hipoaldosteronismo, triamterene.
El aplazamiento muscular produce lisis muscular, entonces aumenta el potasio. El déficit de insulina produce también hiperpotasemia. La alcalosis, el hipoaldosteronismo produce hiperpotasemia. ¿Sí o no? El hipoaldosteronismo, ustedes saben que la aldosterona tiene la función de reabsorber sodio y eliminar potasio. Entonces, si no hay aldosterona, entonces no se elimina el potasio. Y el triamterén es un diurético ahorrador de potasio. Entonces, la respuesta sería la C. ¿Por qué? Porque en la acidosis hay hiperpotasemia, en la alcalosis hay hipopotasemia. Señale cuál de las siguientes patologías no produce hipernatremia. Entonces, en la diabetes insípida central se produce hipernatremia. Sí, porque hay deshidratación. En el hipotiroidismo, no. En el síndrome de Cushing también se produce hipernatremia porque hay concentración de volúmenes. En la diabetes insípida nefrogénica también hay deshidratación, entonces hay hipernatremia. En el hiperaldosteronismo, ¿no?, se produce más absorción de sodio, también hay hipernatremia. La única que produce hiponatremia es el hipotiroidismo. ¿Cuál de los siguientes tratamientos no está indicado en el tratamiento de la hiperpotasemia? Se utiliza gluconato de calcio, también insulina, inhalación agonista beta, hemodiálisis, y no está indicado el bicarbonato de sodio. Muy bien, en cuanto a la evaluación nutricional, no, sobre todo se hace en los niños, ¿no? La evaluación nutricional siempre es importante ver en cuanto a la anamnesis qué enfermedades tiene, ¿no?, el paciente y los familiares, cuáles son los factores ambientales y sociales que son muy importantes, si hay desnutrición presente o pasada, el tipo de lactancia a la edad del destete y cómo fue la preparación de alimentos sólidos, ¿no?, cuál fue el calendario de las vacunaciones y cuál fue la evolución de peso y talla. Luego tenemos que valorar el examen físico, ¿no?, donde se hay que evaluar los signos clínicos de desnutrición, ¿no? Esto va a ser de acuerdo a la edad, el grupo racial y el tipo de deficiencia nutricional. Entonces, ¿cuáles son los signos de desnutrición más importantes? A nivel de la piel, lo que más vamos a ver son las dermatosis, ¿no?, que es una piel pavimentosa, o sea, una piel sin las arrugas normales. Luego, en el pelo, en el cabello, vamos a ver principalmente la falta de brillo. Es un cabello delgado y escaso. Y la despigmentación, ¿no?, el famoso signo de la bandera. Vamos a ver a los niños que tienen partes de cabello más claro y más oscuro. Luego, a nivel de las uñas, va a haber una deformación de estas, ¿no?, que se conoce con el nombre de coiloniquia. A nivel de la cara se va a ver la despigmentación difusa, ¿no?, las famosas manchas blancas que suelen tener los niños, ¿no? En los ojos puede haber palidez de conjuntiva si hay anemia. A nivel de labios es muy frecuente la queilitis angular, ¿no?, sobre todo por micosis que pueden haber en la zona. A nivel de la lengua puede haber edema o lengua escarlata o magenta, es decir, una lengua atrofiada. A nivel de los dientes puede haber un esmalte moteado y a nivel de las encías puede haber hemorragias. En tejido subcutáneo, ¿no?, generalmente se presenta edema bilateral en las extremidades cuando hay deficiencia de proteínas o disminución del panículo adiposo cuando hay deficiencia de carbohidratos. A nivel glandular puede haber bocio si hay deficiencia de yodo o hipertrofia de las glándulas parótidas. En el sistema locomotor
¿no? Si los niños son pequeños, por ejemplo, los lactantes, puede haber fontanelas abiertas más tiempo de lo normal. Sabemos que las fontanelas ya deben estar cerradas completamente al año de edad, pero estos pacientes pueden durar mucho más. Y en los órganos internos, lo más frecuente es la hepatomegalia, ¿no? La principal causa de hepatomegalia o hepatopatía en general en los niños es la desnutrición crónica. Si hay deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico, puede haber alteraciones neuropsíquicas, incluso puede haber hasta retardo mental. En la evaluación antropométrica se pueden hacer varias evaluaciones, ¿no? Depende de qué es lo que queremos ver y a qué edad, ¿no? ¿En qué edad tiene el niño? El perímetro craneal, ¿no? Generalmente se utiliza en el recién nacido y en el lactante, porque hasta el año de edad es donde se va a dar el mayor desarrollo cerebral. Para evaluar el perímetro craneal, el niño debe estar sentado de pie y se utiliza el plano de Frankfurt, ¿no? El plano de Frankfurt es un plano que vamos a ver ahorita, donde se tiene que ser una correlación entre el eje vertical y el eje horizontal. Se debe colocar la cinta pasando por la protuberancia anterior de la frente y por la parte posterior del occipucio, ¿no? Que es la parte más prominente del occipital. Y hay que presionar la cinta para evitar el pelo. Entonces, la forma como se debe colocar. El plano de Frankfurt es un plano que se va a trazar desde el ángulo externo del ojo hasta el conducto auditivo externo. Este plano debe ser exactamente perpendicular al eje vertical del cuerpo. Entonces, esta es la forma como se deben hacer la mayoría de mediciones. Existen actualmente ya estas tablas que están dadas por la CDC, ¿no? de la OMS, donde se dan para varones y para mujeres. Aquí podemos ver, ¿no? En la parte horizontal están las edades en meses y en la parte vertical están en centímetros la circunferencia. Entonces simplemente vamos a hacer coincidir la edad del niño con la circunferencia. No puede ser en centímetros, que es nuestra medida, o en pulgadas que utilizan en otros países. Lo ideal es que todas las medidas siempre caigan alrededor del percentil 50, ¿no? Que es la curva del medio. Si proyectamos podemos ver acá el percentil 50. Y cada percentil, ¿no? Se ve el percentil 50, 25, el 10 y el 3. Cuando algún parámetro está por encima o por debajo del percentil 3 o por encima del percentil 97, entonces estamos saliendo de la normalidad. Y como vemos aquí, en la circunferencia de la cabeza, la mayor velocidad de crecimiento se da hasta los 12 meses de edad, ¿no? Incluso hasta los 18 meses. Pero a partir de los 18 meses, cada vez la circunferencia va disminuyendo en velocidad de crecimiento. Entonces, por eso es importante este parámetro para evaluar a niños menores de 1 año. Entonces, el perímetro cefálico va a evolucionar de esta manera. Al nacer, más o menos mide 34-35 centímetros. Hasta el tercer mes de edad va a crecer 2 centímetros por mes. Hasta los 6 meses va a crecer 0.5 centímetros por mes. Y luego, a partir del 1 a 2 años, en total, en este tiempo va a crecer solo 3 centímetros. Hasta los 5 años va a crecer 2 centímetros. Y más o menos hasta los 15 años se logra el tamaño definitivo. Pero los primeros meses es cuando crece más rápido. También podemos utilizar otro parámetro que es el perímetro del brazo. Este perímetro lo utilizamos ya en niños más grandes y es útil para medir el estado de desnutrición u obesidad. Este perímetro del brazo se utiliza en poblaciones, en mediciones a grandes poblaciones. Por ejemplo, cuando queremos ir a, por ejemplo, a una escuela, ¿no? Y medir a 100, 200 niños, vamos a utilizar el perímetro del brazo para hacer una medida grosera del estado de desnutrición o de obesidad. Para lo cual vamos a utilizar un punto medio entre el acromion, ¿no? El acromion sabemos que es parte de la escápula, y el olecranon, que es parte del
cúbito, ¿no? Que se encuentra exactamente en el codo. Entonces, el punto medio entre ambas estructuras se va a utilizar como parámetro para colocar la cinta métrica. Este parámetro se va a alterar con facilidad, ¿no? Un niño que sube baja de peso muy rápido se altera rápidamente, y sobre todo se utiliza cuando hacemos tratamiento con renutrición, ¿no? Niños desnutridos a los cuales se da un tratamiento, entonces vamos midiendo el perímetro del brazo. Utilizamos esta cinta métrica que es especial. Esta cinta métrica ya está dada por colores, ¿no? Cuando está en rojo es desnutrición severa, cuando está en amarillo es desnutrición leve, y cuando está en verde es normal. Entonces, el punto medio entre el acromion y el olecra, ¿no? Que está en el codo. Igualmente existen tablas para niñas, ¿no? De acuerdo a la edad, tenemos aquí el perímetro en centímetros y los percentiles respectivos. Igualmente hay para niños. Otro parámetro que se puede utilizar es el perímetro de la cintura. Para medir este perímetro, el paciente debe estar parado, o sea, en bipedestación. El abdomen debe estar relajado. Los miembros superiores deben estar colgando a los costados. Y se pasa la cinta métrica por una línea horizontal que se encuentra equidistante de la última costilla y de la cresta ilíaca anterosuperior. Generalmente la cinta métrica va a pasar a la altura del ombligo, no siempre es así. Y este parámetro es útil en obesidad, ¿no? Que se diagnostica obesidad cuando está por encima del percentil 90. Entonces tenemos el parámetro de la cintura abdominal. Igualmente existen, ¿no? Para los niños, percentiles. Los pliegues cutáneos es otro parámetro que solamente nos evalúa la grasa subcutánea. Se dice que el grosor del tejido celular subcutáneo refleja una proporción constante de la grasa corporal total, para lo cual se utiliza un aparato llamado caliper, ¿no? Esto se puede medir en el bíceps, tríceps, subescapular o suprailíaco. Este es el aparato, es muy fácil de utilizar, ¿no? Es como un gancho, va a coger una cantidad de tejido graso. Entonces aquí, por ejemplo, estamos utilizando a nivel del tríceps, igualmente el punto medio a nivel subescapular. El peso es otro parámetro, ya es una medida mucho más exacta que las anteriores, es un indicador indirecto del estado de crecimiento y nutrición. Siempre el niño debe pesarse desnudo en una balanza electrónica normal cuya precisión hay que verificar regularmente, ¿no? Estas gráficas para edad y sexo, ¿no? Peso y talla están dadas en esta página, las podemos encontrar, y existen varios índices. La talla se debe medir hasta los 2 años en posición supina, es decir, el niño debe estar echado. Se mide en escala horizontal rígida con una pieza móvil para los pies y una pieza fija para la cabeza, y mantener siempre el plano de Frankfurt, ¿no? Que hemos visto. Y los pies deben colocarse sobre la pieza móvil manteniendo las rodillas extendidas. Entonces aquí tenemos el niño y acá está siempre el plano de Frankfurt, ¿no? El ángulo externo del ojo con el conjuntivo externo debe ser exactamente perpendicular al eje vertical del cuerpo. Y el plano móvil que tenemos hacia los pies, hasta los 2 años. Igualmente existen curvas, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 36 meses, donde tenemos la talla y el peso. Aquí tenemos las edades en meses y los centímetros y en kilos, ¿no? Igualmente, es exactamente lo mismo, ¿no? Los percentiles van de 3 a 97 y lo ideal es que caiga alrededor del percentil 50. Después de los 2 años, la medida debe hacerse en posición vertical y se debe medir con el estadiómetro de Harpenden. Este estadiómetro lleva una pieza móvil en ángulo recto en la parte superior. Y siempre debe mantenerse el plano de Frankfurt. El niño debe estar descalzo con los talones, nalgas y hombros en contacto con el estadiómetro. Y los tobillos deben estar juntos, tocándose los malleoles internos y las plantas de los pies asentadas sobre el suelo, plano duro horizontal. Y se debe ejercer una presión suave hacia arriba, ¿no? Sobre las apófisis mastoides o ángulos mandibulares. O sea, se debe agarrar siempre sobre la mandíbula. Entonces aquí tenemos el estadiómetro, ¿no? Pies, rodillas juntas y siempre mantener el plano de Frankfurt, ¿no? Y se presiona sobre la cabeza.
Entonces tenemos los parámetros de peso y talla de 2 a 20 años de edad, igualmente con percentiles de 3 a 97, tanto para niños como para niñas. La evolución de la niña, ¿no? Generalmente inician su estirón a los 10 años y se da más o menos en promedio a los 12 años de edad y con un máximo de 14 años. En cambio, en el niño, el estirón puberal se hace más o menos a los 12 años con un pico máximo, ¿no?, de 10 centímetros por año, más o menos se da a los 14 años y el rango es hasta los 16 años. Por eso que los varones son más altos que las mujeres.